orar luego. Hoy, a través de la oración, creemos firmemente que el Señor nos va a bendecir. Día a día podemos exaltar el nombre del Señor y confiar que es muy importante tener en nuestra vida, en nuestra comunión, una oración. Pero una oración no solamente en la iglesia, la oración no solamente se da ahí. Eso es parte solamente de un escenario que es de juntarse los hermanos juntos en armonía. Pero la oración comienza en la casa, comienza en tu culto racional. La oración incluso caminando, tú puedes ir conversando, no es necesario que te tire al suelo, te arrodilles, ya es una comunión personal porque no tenemos que ser religiosos, misticistas, que tenemos que orar y arrodillarnos, no. La oración es algo de adentro, que podemos ir en la calle, ir orando, en nuestra mente, ir en el carro, ir orando, en nuestro interior, o donde estemos, cuando cocina, cuando camina, cuando disfruta la naturaleza, siempre llevar nuestra vida en una constante oración para que Dios así se pueda mover. ¿Por qué es importante la oración? Por eso, porque la oración, cuando la hacemos con el entendimiento, cuando creemos, la oración pasa a ser una llave. Y una llave puede abrir muchas puertas. Y hoy vamos a abrir puertas de salud, de la economía, problema emocional, problema con los hijos, problemas de divorcio. Cualquiera sea la puerta de necesidad o la puerta de aflicción, hoy creemos que Dios nos da esas puertas para abrirlas, para poder nosotros hacer algo. Mire qué interesante, porque hay puertas que se golpean y hay puertas que se abren. Jesús dijo, el que golpea, se le abrirá. Hay puertas que tienes que golpear para que se te abra, pero hay puertas que tú vas a abrir. Qué potente eso. Escuche que es muy importante lo que estamos soltando. Por eso que Jesús, cuando vamos en el nombre de Jesús, soltamos, en el nombre de Jesús liberamos, en el nombre de Jesús sanamos, todo bajo el nombre que es por sobre todo nombre. Por eso que Jesús dice que el que golpea se le abrirá, el que busca hallará. Entonces, cuando nosotros golpeamos esa puerta, hay que esperar. Ahí no se entra. Hasta que se abre la puerta, entramos. Esto significa que como oramos nosotros golpeando. Golpeamos la puerta. El que busca va a hallar. El que golpea se le va a abrir. Cada vez que nosotros vamos a la oración, estamos llevando un acto profético de declaración, de golpear esa puerta para que salga el juez justo, para que salga el abogado, nuestro Señor Jesucristo, y interceda en nuestra causa. Qué importante poder comprender esto y saber cuán necesario es que nosotros podamos entender estos principios, que estos principios nos ayudan mucho a entender la misericordia de Dios. Eso es entonces la oración, se golpea. Ahora, hay tipos de acciones que son la llave, y la llave también representa abrir puertas. Ahí entramos en que aquí ya no golpeamos, sino abrimos. Entonces, estos dos conceptos tú tienes que entenderlo y manejarlo. Si estás golpeando, esperar. Si estás abriendo, entrar. Para así poder ir entendiendo el proceso del reino de Dios a nuestro favor. Romanos 8:26 nos dice también, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué interesante cómo el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué intercede? Porque no sabemos qué pedir. Porque no lo sabemos cómo orar, cómo pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Por eso es que es muy importante que cuando oramos no sabemos orar. Que cuando pedimos no sabemos pedir. Que cuando hacemos algo en la oración no sabemos. Por eso que no hay que creerse el cuento que ya somos intercesores, que ya llevamos años. Aún así nos falta orar en el Espíritu, porque orar en la carne somos profesionales. Orar para que la gente pueda entender algo
lo hacemos bien. Para tocar una vida, para emocionar a alguien, lo hacemos perfecto. Pero no es lo mismo orar en el Espíritu. Porque orar en el Espíritu significa que en ese momento que oramos no sabemos lo que tenemos, lo que conviene, lo que dice Romano. Pues no hemos de pedir con lo que, porque no sabemos lo que conviene. Otra versión dice, asimismo nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Esa es la realidad. No sabemos qué pedir. Por eso es que es importante saber que hay que orar con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Necesitamos pedirle al Señor o al Espíritu Santo que nos ayude a orar. BLA. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. Se fija que, y aquí estamos hablando cuando oramos en el Espíritu, por eso es que cuando oramos en el Espíritu viene el reino de Dios manifestado sobre nosotros y Él nos ayuda en nuestras debilidades y Él nos ayuda para nosotros saber cómo orar, cómo pedir y que la gracia y misericordia se pueda mover de una manera más grande, potente y poderosa. El trono celestial. Recuerde que hablamos anteriormente de la puerta, una puerta que se golpea y se espera para que alguien nos abra y podamos entrar. En la adoración celestial, el Apocalipsis nos dice, después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Hay un pasaje aquí muy profundo que a lo mejor no le hemos tomado mucho peso o lo leemos tan rápido que no nos damos cuenta de la potencia que dice este texto. Porque siempre vamos y vemos en este texto donde imaginamos a Juan subiendo y entrando en lo que Dios le mostró el Apocalipsis, que significa revelación. Pero hay las primeras palabras, dice, después de esto miré. Después de esto miré. O sea, después de esto, ¿qué hubo antes de que él mirara y viera la puerta abierta en el cielo y se escuchara una voz que dijo, sube acá? Hubo, como dice el subtítulo, la adoración celestial. Hubo un acto de adoración. Por eso es que cuando adoramos, la puerta se abre. Cuando adoramos, los cielos se abren. Cuando adoramos, subimos al mundo espiritual, al lugar donde está el Señor. Esa palabra puerta es desurá, que desurá literalmente está hablando de una entrada, una puerta, un portal. Esa es la palabra desurá. Y cuando hablamos de puerta, no lo tome como cuadrada, porque es lo primero que pensamos, una puerta cuadrada. La puerta no puede ser cuadrada, puede ser diferente. Por lo general, los portales tienen que ver como círculos que se abren. Ese en sí es la palabra de surá. Se le llama puerta porque puerta es una entrada, pero no significa realmente que sea una puerta cuadrada. Ese es un término que nosotros para identificarlo en una casa decimos entra por la puerta y sabemos que es cuadrada, pero no solamente tiene que ver como algo cuadrado. Qué importante entonces adorarle. Adorarle, glorificar su nombre, ahí donde se abre la puerta. Cuando adoramos se abre el desurá, cuando adoramos se abre el portal. Y se escuchará una voz, sube acá, y nuestro espíritu entrará por esa puerta y veremos los resultados favorables a nuestra vida. Ahora, muchas veces cuando oramos nosotros, a veces hay impedimentos que nos impiden crecer o que nos impiden que la oración pueda llegar ante el trono del Señor. Uno de esos primeros impedimentos es la falta de perdón. Cuando nosotros discutimos y nos enojamos y se produce ese altercado y no hay perdón, se produce un impedimento. Por eso es que es importante estar en paz, como dice la Escritura, estar en paz con todo, para que así el enemigo no tome los derechos legales. También existen otros
impedimentos en que las personas no pueden avanzar. Y esto es importante entenderlo, que cuando nosotros podemos orar y clamar, nos ayuda mucho a poder saber que el reino de Dios siempre se establece en su reino y en su misericordia. Pero es importante saber de que cuando oramos, cuando clamamos, necesitamos conocer al Señor, saber cómo se mueve, cómo actúa, y que la gracia y la misericordia siempre pueda estar con nosotros. El, el poder orar, el no tener amarguras, todo eso impide que el reino de Dios pueda glorificarse, impide que podamos avanzar y creer y crecer. Entonces, es muy importante saber que la manifestación del reino de Dios se mueve y se manifiesta cuando le creemos. Cuando oramos creyendo, Dios se puede mover. Pero es importante mantener paz. Marcos 11:25 dice: cuando esté orando, perdonad si tenéis algo contra el hermano, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Entonces, el perdonar no es una opción, sino la condición de hacerlo. El perdonar significa que tenemos que hacerlo para nuestra salvación o para nuestra bendición. No es que tenemos que perdonar porque solamente lo diga, nos ayuda a nosotros mismos. Por eso es que lo importante es que usted suelte la herida, suelte el dolor para que usted sea libre. Cuando perdonamos, nosotros somos los primeros que nos libertamos y rompemos yugos de impiedad y rompemos los yugos de amargura, y pasamos a tener una victoria con el Señor, el cual nos ayuda mucho a entender la plenitud de su reino, cuán necesario es poder creer, crecer y confiar en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo que hoy estamos dando a conocer nos ayuda mucho a entender el plan y el propósito de Dios para con nosotros. Cada día necesitamos ir creyendo y creciendo. Cada día confiemos más en el Señor. La oración ayuda mucho para creer, para crecer y sobre todo para que nuestro espíritu siempre esté confiando en el Señor. Tenemos un Dios real, un Dios potente, un Dios poderoso que está siempre dispuesto a ayudarnos. Este es el tema de reflexión el cual estamos haciendo en este día martes, y confiamos plenamente que a través de lo que hoy hemos escuchado de la oración, vamos a fortalecernos en orar unos por otros, porque somos más. No es cantidad, somos más si hay uno, y si hay dos, y si hay tres. Por eso es que es la ley del acuerdo. Recuerde que la ley del acuerdo es lo que dice Deuteronomio 32:30. Uno puede vencer a 1000, dos pueden vencer a 10.000, tres pueden vencer a 100.000, cuatro pueden vencer a 1.000.000, cinco pueden vencer a 100 millones, seis pueden vencer a 100 millones, y 7 pueden vencer a 1 billón. Entonces tenemos 1.000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10.000, 100.000 y 1 billón. Qué importante todo esto. Así nos ayuda mucho el Señor. Deuteronomio 32:30, ese es el orden. Y creemos que si nos unimos podemos vencer las obras del enemigo, el poder del acuerdo y el poder de la oración.